105 localidades de la comunidad autónoma han sido declaradas zona catastrófica. A8 cortada en dirección Bilbao. Hay orden de no dejar pasar coches a Tolosa. Insisto, no dejar que entren coches. En esa está todavía. La situación está descontrolada aquí. Necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda. Egoera izugarria. Hitz batean izugarria da. Necesitamos refuerzos en la peña. No puedo salir de casa. Hay agua por todas partes. ¿Hola? ¿Me oye alguien? ¿Hola? ¿Hola? Alerta en Achuri. El Oria se está desbordando en varias zonas. Conectamos en directo con el casco viejo. ¿Cómo están allí las cosas? Tengo ante mí el mercado y está destrozado. El número de muertos asciende a 28 personas y continúa la búsqueda de 8 desaparecidos. Ha perdido una de sus fachadas. Esto es una catástrofe. El casino es un montón de escombros ahora mismo. Ayuda, por favor. Tranquilícese, señora. ¿Dónde está? Hay agua por todas partes. El gobierno vasco estima que las pérdidas económicas superarán los 200.000 millones de pesetas. No puedo salir. Tiene que decirnos dónde está. Así sonaba la lluvia aquel día. Este era el Lendakari. Así vestía la Archancha. Así eran los coches entonces. Y así los teléfonos. Así era el sitio donde ahora está el Guggenheim. Aquí jugaba la Real antes de hacerlo en Anoeta. Y este era el equipo titular del Baskonia. Así eran los presentadores de ETV. Estas eran las pelis en los cines. Y esta la canción del verano. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Y este era yo, Ramón, el 26 de agosto de 1983, con 11 años. Yo estaba pues de vacaciones y estaba pues disfrutando en el jardín en casa y bueno, pues me comentaron que si quería ir que iban a ir a la fábrica y que si quería ir con ellos. Pues a mí siempre me había gustado ir a la fábrica, así que les dije que sí. Estábamos allí 3 hermanos, Ramón, mi hijo, el suegro de mi hermano Luis y el operario que apareció por allí, Gerardo. Aquello cada vez se estaba poniendo peor y al final pues nos quedamos a la puerta de la fábrica. Empezó a salir el agua por un riachuelo que pasaba por allí al lado y bajaba por ahí por el monte agua y empezó a entrar el agua a un estanco que teníamos enfrente de la fábrica. Estuvimos hablando con él, cogió al final el tabaco y todo eso, pero lo metimos también en la fábrica y lo pusimos en unas estanterías. Recogió todo, cerró la puerta y aquel se marchó a su casa. Y nosotros nos quedamos en la fábrica. Como tuvimos 2 inundaciones y la mayor fue de 30 centímetros, pues si suspendíamos un poco los artículos de 30 centímetros del suelo, pensábamos que no iba a llegar el agua. Claro, el primer trabajo fuerte fue que coger todo y tratar de levantar para arriba por la experiencia, pero la experiencia no valió para nada. Al principio de empezar a entrar agua, empezó a entrar por las alcantarillas de abajo, se levantaron las tapas y claro, aquello ya cada vez iba peor, pero es que ya llegó el momento, como te he dicho antes, que no tenía vuelta atrás aquello, nos teníamos que quedar allí. En aquel momento yo estaba convencido de que me iba a morir. Bueno, de hecho recuerdo haber rezado porque decía, pues pensaba con 11 años, pues no sé, me parece como pronto, pero ¿y qué hago yo en este momento, no? Y bueno, pues recé y pues ese es el momento así como de miedo, que viví. Luego a partir de ese momento pues ya la verdad que todo fue como de nuevo una aventura. Llega un momento en que te empieza a entrar el agua por las botas y ya no podías estar allí. Entonces dijimos, bueno, pues subimos a la oficina, porque ya salir de allí también era imposible, porque ya por la calle Zamacola bajaba el agua con una velocidad y con un montón de cosas que bajaban por allí. Y se veía perfectamente que el nivel era mucho más alto y entonces subía muy rápido el nivel dentro de la fábrica. Entonces en aquel momento ya estaba clarísimo que
que era cuestión de minutos, había que subir. Y digo, bueno, en la oficina estábamos bien. Estaba la oficina del suelo a una altura de unos 3 metros. Y decíamos, joder, no va a subir el agua a la oficina. Aquello era la salvación, pero no fue la salvación. Las inundaciones del 83 empezaron la mañana del 26 de agosto y terminaron la mañana del 27 de agosto. Fueron 24 horas, un poco más, pero fueron 3 trombas diferentes. En total, 250 litros por metro cuadrado en Bilbao. En cambio, la primera tromba no le tocó nada a Vizcaya, cayó íntegra en Guipúzcoa. Aquí, 105 litros en poco más de una hora que cayeron en un pueblo del interior de la provincia y eso fue lo que desató la alarma. Es una gran sorpresa que la tormenta entre desde el este, pero las tormentas más violentas que ha habido en el País Vasco son las que entran desde el este, porque esas proceden del Mediterráneo y entonces tienen mucha más cantidad de agua en la columna atmosférica y por lo tanto precipitan mucha más agua. O sea, era una tromba mediterránea. Una gota fría es como si fuera un globo de aire muy, muy frío, una esfera de aire muy frío que a una altura como de unos 4.000, 5.000, 6.000 metros de altura sobre el suelo se iba desplazando. Esa masa de aire frío tenía a 200 milibares, es decir, a unos 12.000 metros sobre el suelo, menos 62 grados bajo cero, 12 grados menos de lo normal. Y en cambio en superficie venía una masa de aire muy cálida y muy húmeda desde el Mediterráneo. Una viene por aquí, otra viene así y coinciden en el Golfo de Vizcaya. La lluvia continuará durante todo el día y amainará por la noche. Protección Civil pide a los ciudadanos que no abandonen sus casas, salvo en casos estrictamente necesarios. Bueno, el problema fundamental del 83, de las inundaciones de aquel agosto, era la falta de información. A medida que iban pasando las cosas nos íbamos enterando de qué es lo que estaba sucediendo. No había una previsión, no había nada que nos dijera qué es lo que podía pasar. No había esa costumbre, el gobierno vasco llevó a poco tiempo funcionando, la Dirección de Protección Civil 2 años apenas, y luego el problema era la falta de planificación lógica al no saber qué es lo que estaba pasando. Y de alguna manera se trabajó por acción-reacción. A medida que iban sucediendo las cosas, se iban resolviendo los problemas un poco sobre la marcha con los medios que había y en la medida de que las posibilidades lo permitían. Cuando estuvimos en la oficina, pues me pusieron ropa seca. No tenía mojada la ropa que había llevado yo, pues me cogieron unos pantalones de trabajo de mi tío y unos zapatos que tenía allí, pero obviamente yo tenía 11 años, me quedaban grandísimos. Entonces me metieron unos periódicos, hicieron bolas de periódico para hacer los zapatos por dentro más pequeños y tener los pies calientes, y al final pues me vistieron con ropa de mi tío. Allí ya nos arreglamos, eso fue en los periódicos. Y la ropa era para abrigarnos y quedarnos allí, claro, no podíamos salir. Pero alrededor de las 9 de la noche llegó el agua a la oficina. Ya había que subir más arriba. Entonces la única salida que teníamos era el tejado. La gente subía al tejado y yo, que subí el último, antes de subir, llamé a mi mujer por teléfono. Le dije, Begoña, estamos en la oficina y el agua Está subiendo y nos vamos al tejado. Entonces fue tremendo, porque estar hasta la oficina ya nos parecía muchísimo. Pues aquella noche estaba yo muy preocupada, claro. Yo allí tenía a mi marido, tenía a mi hijo el pequeño, y aparte estaban también 2 cuñados míos y más gente. Pero es que siempre piensas lo peor y aquello era una pérdida terrible, que no lo hubiéramos podido superar. Se me ocurrió llamarle a mi hermana que vive en la peña, la parte de arriba, que es Rigorriaga ya, y tenía teléfono. Me dicen, están todos en el tejado y a ver si puedes hacer algo. Y cogí, salí de casa y fui, que va, no daba con ellos. y dije, bueno, Begoña,
tengo agua a los pies, ya han subido todos, me voy y hasta luego. Nosotros pues regentamos el bar entre mi hermana y yo, ¿no? Entre los dos. Y empezó a llover con cierta intensidad y a oscurecerse el cielo, ¿no? Y empezó a entrar un poco de agua y tal, y empezamos pues a cerrar las puertas, pues poner trapos, etcétera, para que no entrara. Y estando en ello, pues empezamos a subir las cosas, pues con alimentos perecederos, a quitar el dinero, aparatos de música, pues todas estas cosas a subir a altura, ¿no? Más que nada. Y bueno, cuando ya parece que subimos casi todo, ¿no? Bueno, pues ahora cogemos y nos vamos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que por ahí no podíamos salir, que el momento que abriésemos el agua, vamos, todo eso iba a ser una especie de torrente de agua, ¿no? Que nos iba a arrastrar. Entonces pues nos miramos y ¿ahora qué hacemos? Y pues, lo primero que se me ocurrió pues fue y que estamos aquí, que estamos en el bar y que no podemos salir, que hay mucha agua y tal. Y mi padre, que la verdad no oía muy bien, ¿no? Entonces, pues, ser, y así se cortó la comunicación, sin más, ¿no? Entonces, pues bueno, yo daba por supuesto que nuestro padre pues, nos había escuchado y que sabía que estábamos dentro, ¿no? Entonces, pues muy cerca del teléfono estaba el cuadro de luces, de mandos, ¿no? De todo el aparato eléctrico y tal. Si aquí nos dan una descarga, bueno, nos quedamos fritos, ¿no? De hecho, ni me atreví ni a quitar la luz con la mano. Cogí, pues no sé, una escoba o una cosa así y con ello le di, ¿no? Quité esto, lo que era todo el fluido eléctrico, ¿no? No sé, a mí se me ocurrió, pues no sé por qué, me pareció que igual que era un sitio más resguardado, ¿no? Pues entrar en la bodega. Y claro, era una zona, pues una cosa, pues sí, más resguardado sí, pero más tramposo también, porque era una zona que tenía una puerta y no tenía más salida. Entonces, pues ahí nos quedamos, claro, ya el agua también empezó a subir un poco más de la cintura, más para arriba. Entonces, pues ahí pues nos quedamos a cierta altura, ¿no? Haciendo equilibrio, ¿no? Pues a cierta altura respecto al suelo, ¿no? Pero el agua iba para arriba, ¿no? Y estando ahí, pues no sé, yo creo que fue cuestión de minutos, fue bastante rápido todo, ¿no? De repente nos encontramos con el agua iba subiendo, y en una de estas, bueno, ya las puertas, lo que eran las puertas de acceso a la bodega, eran una de doble hoja las puertas, ¿no? Y se cerraron, ¿no? Entonces quedamos totalmente a oscuras. Estábamos allí, los dos, uno al lado del otro, y en una de estas, pues se me ocurrió hacer así, la cabeza, ya estaba de puntillas, y con el agua por aquí, se me ocurrió hacer así, y me di cuenta que estaba tocando el techo, ¿no? Y entonces le dije a mi hermana, miren, estoy tocando el techo. Me dice, sí, ya sé. Y le dije, ¿sabes esto lo que significa? Sí. Esas fueron nuestras últimas palabras.
es curioso porque la sensación que iba sintiendo en un momento dado ya me iba como ya abandonando a mí mismo, veía que no podía hacer más a esa fuerza, ¿no? Que era que la vida ya se me estaba yendo. Y entonces, pues yo creo que lo único que hice es lo que se puede hacer, que es admitir, es decir, ya dejarte y decir, pues bueno, no hay nada que hacer contra esto, me voy. Me daba una rabia enorme, porque decía, no puedo morir así, no sé, morir de esta forma tan absurda, ¿no? Tan banal, pues morir por alguna causa o por salvar la vida a alguien, pero morir así como que no, ¿no? Los factores para que se produzcan, digamos, inundaciones en el País Vasco, en Euskadi, son varios, ¿no? Por una parte estarían las intensas precipitaciones y muchas veces, digamos, de eventos duraderos. Por otro estarían las fuertes pendientes de los cursos fluviales. Además son unos cursos fluviales relativamente caudalosos y con una alta capacidad de transporte de sedimentos, y la escasez, los valles estrechos y la escasez de llanuras de inundación. A ello se añade una serie de factores antrópicos, como es la ocupación de esas llanuras de inundación por las actividades económicas o por las zonas de viviendas, por lo que, digamos, esas llanuras de inundación pierden su funcionalidad de disipación de la energía y de reducción de los picos de crecida. Fui a la Socamuturra del Arenal de Bilbao, entonces era Socamuturra, y no llegaban las vaquillas, y ya ahí con los de la organización, ¿qué pasa? ¿Qué no? Dice, joder, que debe haber una por Guipúzcoa, no sé qué, se han quedado cortadas en Deva, ¿qué dices? Y dije, bueno, si no llegan las vaquillas, pues vamos a buscar las vaquillas. Hay inundación, la noticia está allí, pues vamos hacia allá. Y efectivamente, a la altura de Deva, hay un desprendimiento ahí, la autopista cortada, un Cristo de coches. Y bueno, pues llegamos ahí, oye, aquí ya tiramos un par de fotos del desprendimiento, pero yo digo, joder, si es que este es el principio de no sé qué, pero algo gordo porque seguía lloviendo. Ya llegué hasta Villabona, hasta donde se podía llegar con el vehículo, ya no se podía pasar más, y bueno, pues ya me bajé allí, vi una zodia que justo estaba allí, no sé qué iba a hacer, algún rescate, algún rollo, les pedí permiso, me dejaron entrar, bueno, pues sube, tal. Y ya, pues cuando vi que era un callejón allí, que joder, aquí tiene que haber más fotos, bueno, ya salté como pude. Recuerdo aquel día, pues yo creo que era mediodía, y bueno, vi que empezaba a subir el agua, que llovía, iba subiendo el agua, y bueno, mi pensamiento fue, pues eso, mis tías, la pescadería, que la tengo aquí detrás, y dije, hostia, las cámaras se van a perder, y bueno, pues pensé ir para la pescadería y bueno, intentar ayudar. Entonces me metí en la calle y a media, entre la esquina y la pescadería, pues a media calle ya vi que el agua empezaba a tener fuerza, empecé a tener miedo porque, claro, ostras, tenía fuerza y tenía miedo de perder el control y que el agua me llevara. Entonces ya decidí volver y bueno, poquito a poco, agarrándome a la pared, pues fui llegando de nuevo a la esquina del Cárcaro, que le llaman. Cuando me asomé allí y vi al chaval y cómo se agarraba y la mirada que tenía, y bueno, pues yo sujetándome un poco también en la pared, pues le tiré la foto. Yo en ningún momento vi al fotógrafo. Yo, claro, cuando estaba en la calle, estaba ahí en medio de la calle solo e intentando pues salir del agua, porque estaba ya bastante agobiado, ¿no?, de que me llevara el agua, pues es que no fui consciente. Además,
ya muchas veces me hubiera gustado, he pensado muchas veces en conocer al fotógrafo, pero es que ni lo conozco, nunca hemos hablado, nunca... Y la verdad que sería bonito, ¿no?, encontrarme con él. Ya salió el que, pues resulta que esa foto le habían dado el premio Planeta y tal, pues ya llegué a la redacción, como siempre, a ver, revelar, no sé qué, fotos, tal. Y, joder, toda la redacción ahí en pie, aplaudiendo. Mi madre pues ya me enseñó pues eso, el periódico y la foto en que salía seleccionado Premio Planeta de fotografía ese año, ¿no? A este ritmo, un poquito arrastrando los pies y nada, hostia. ¿Qué tal? Enrique, ¿no? Sí. Sí, hostia. Esta es la cámara letra y Hostia, esta es la cámara cámara. con la que te hice Joder, la tío. fotillo. Sí. Abre ahí. Hostia, qué bonita. Sí, sí. Mírala, qué chula, ¿eh? Bonita, ¿eh? Sí, sí. La cara, ¿eh? Lo que te decía yo, la mirada. Sí. Joder, si es que no hace Es que fue un falta- momento... No, es que venía No la sé. corriente, y además Sí. es que estaba creciendo, o sea, estaba... Es que ¿Tú se te veía. crees que esto estaba preparado? Es que esto no estaba preparado. No hay más que mirar la cara. Sí, Es los que- ojos, esos ojos... Es increíble. Yo estaba en Zarauz apurando mis vacaciones y de repente se desencadenó una tormenta enorme. Me puse en contacto con la Diputación de Guipúzcoa pensando que el epicentro del problema estaba en Guipúzcoa. Me desplacé a Donosti pensando en centrar las operaciones en la Diputación de Guipúzcoa, pero me avisaron a continuación de que lo de Vizcaya era tremendo, que lo gordo estaba por allí. Con lo cual, a pesar de que incluso los desplazamientos me decían que iban a ser difíciles para acceder a Bilbao, con un todoterreno conseguimos atravesar Archanda en medio de gentes que andaban como almas en pena con sus coches sin saber hacia dónde tirar. Conseguí llegar al único lugar en el que había un generador eléctrico, que era en el gobierno civil de Bilbao, y allí me empecé a percatar de la tragedia, a pesar de que los medios de comunicación, etcétera, no funcionaban, ni teníamos teléfonos móviles en aquella época para saber exactamente qué había. Poco a poco fui tomando conciencia de la magnitud del problema. Y ya te digo que todo esto sucede, no sé si es un cuarto de hora, si son 10 minutos, si son 5 minutos o si es media hora, no sé. Y luego, pues no sabemos qué ocurre, pero se estanca el agua e incluso llega a bajar un poco. Llega a bajar el nivel de agua de tal manera que ya el agua, pues de estar como estamos así hasta la boca, pues ya podríamos tener la cabeza así, ¿no? Y seguimos totalmente a oscuras. Y allí pues, nadando como podías, o sea, bueno, nadando, flotando, intentando flotar. Ahí encima de eso, porque todas las cosas, todas las cajas y todo flota, ¿no? Y en una de estas, así en la oscuridad, yo haciendo así, a tintas, con una de las manos, eché mano de un asca, de un recipiente de estos de plástico, y flotaba. Entonces le dije, miren, te voy a pasar, pasa para aquí, coge de las otras y así vamos a poder flotar. Y ahí nos íbamos moviendo, intentando flotar y moviéndonos por la bodega, pero ni sabíamos dónde estábamos. De hecho, pues luego cuando empezó a haber algo de luz, pues pensamos que estamos en una esquina y estamos en la otra punta, ¿no? Ya viendo un poquito, con un poco de luz, ¿no? Vimos dónde estamos y hacia el final de la bodega, donde había una especie de altillo de madera, pues nos fuimos allí a las cajas, las que estaban más arriba, ¿no? Con lo cual quedamos acurrucados, así, tocando el techo con la cabeza y así acurrucados, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí y el agua estaba ligeramente más bajo que nosotros, ¿no? Entonces, estando así, mi hermana rompió a llorar, ¿no?
una reacción ante una situación tan tensa, ¿no? Y la reacción mía pues fue, le dije, miren, no llores, es peor, nos vamos a poner nerviosos. Y seguido reaccionó muy bien y dijo, sí, es verdad, es mejor, ¿no? Y bueno, pues así empezamos a hablar. Pues, bueno, y ahora, pues me acuerdo que le comenté, pues bueno, está tranquila, pues bueno, ahora esperar a que vengan en busca de nuestra, ¿no? Porque Aita ya sabe que estamos aquí, ya saben que estamos aquí dentro, entonces pues ya vendrán en busca, pues a pasar el rato, pues bueno, pues y estando allí, entonces pues hablando sobre cómo íbamos a renovar el bar y todo eso, y que ya no nos quedaba más remedio que hacerlo, etcétera, ¿no? Pues le comenté, yo le dije, oye, en ese momento, ¿qué has pensado? Refiriéndonos precisamente a ese momento último, ¿no? El cual nos despedíamos ya de la vida, ¿no? Y ella me comentó que se puso a rezar. Y entonces le dije yo, pues yo me dirigí a Dios con estas palabras, ¿no? Si existes, ahora nos veremos. Y seguido me reprochó, además así con mal genio, tú como siempre, ateo como siempre. Y estando así, pues comentando y comentando, se oía cada vez, pues aquí de tierra adentro, cómo chocaba el agua contra la pared, ¿no? Contra esta pared del casino. Entonces, pues se oía el ruido, lo que era ola, como si pegase contra el rompiolas. Igual, ¿no? Sonía una ola. El ruido de la ola era cada vez más fuerte y con mayor asiduidad, ¿no? Más plazo más corto de tiempo. Y bomba, y así, ¿no? Y estando ahí así, pues bueno, miramos, y bueno, pues ahí seguíamos intentando hablar, ya cada vez un poco más ya miedo metido al cuerpo, decir, aquí qué está pasando, ¿no? Y en una de estas se me ocurrió algo, noté algo en la cabeza, estamos así, acurrucados y tocando con la cabeza el techo, y noté que me caía gotera de arriba, ¿no? Lo cual ya me asustó, dije, ostras, aquí arriba hay agua, ¿no? Entonces, ¿nosotros dónde estamos? ¿No? ¿Hay agua por arriba? ¿Qué pasa aquí? Seguía el ruido de las olas, seguía el ruido, ¿no? Y poco a poco empezó un ruido sordo, una especie de brrr, era una cosa así, un ruido sordo, lejano, brrr, ¿no? Que poco a poco se iba haciendo cada vez más fuerte y más ensordecedor, ¿no? Continuo, cada vez más. Entonces, claro, yo pensé, es esta pared, la pared donde pegaban esas olas que viene encima nuestra, ¿no? Entonces fue cuando le cogí a mi hermana, ¿no? Le metí aquí, así, entre mis brazos, pues ya pensando que era la pared que venía encima nuestra, ¿no? Y entonces fue cuando cayó el edificio. Nosotros no éramos conscientes de que había caído el edificio, ni mucho menos, ¿no? Pensamos que era la pared que se nos venía encima, ¿no? Me acuerdo que era imposible respirar, era imposible. Y yo intenté abrir los ojos y me quemaban los ojos, ¿no? Entonces le dije a mi hermana, con la camisa, estamos totalmente mojados, ¿no? Miren, con la camisa, respira con la camisa, ¿no? Claro, respirar del aire era, yo creo que nos hubiese quemado, o sea, quemado los pulmones, ¿no? Y así pues pudimos estar pues varios minutos respirando eso, volví a intentar alguna otra vez, se me quemaban los ojos, y así hice varias intentonas, hasta que en una de ellas, ¿no? Miré para arriba y vi, ¿no? Vi arriba cómo se iba abriendo un agujero azul, ¿no? Azul, ¿no? Entre todo eso, lo que era algo imposible de ver, porque era todo una nube de polvo, ¿no? Enorme. Y entonces le dije, miren, veo el cielo, ¿no? Y volví a abrir y claro, se iba haciendo el agujero ese azul, pero era azul, era curioso, ¿no? Totalmente azul, ¿no? Y cada vez se iba haciendo más grande, entonces le dije, miren para arriba, ¿no? Y ya pues bajamos ya a tierra firme ahí
Y bueno, ya pues ahí nos ayudaron, una señora que nos conocía, pues nos ayudó hasta casa de mi hermana y tal, pues, casa de Kepa y tal, ahí. Y allí llegamos, pues llegamos y tal allí, y bueno, llegamos y allí estaba toda la familia, y bueno, ¿y qué? ¿Y de dónde venís? Y tal, pues ¿cómo que de dónde venimos? Entonces nos dimos cuenta que no se habían enterado de nada, que no sabían nada, que estamos ahí dentro. Impresionante. O sea, por momentos aquello crecía, crecía y crecía. O sea, la gente pensaba que aquello iba a parar en algún momento y se quedaban donde estaban, ¿no? Pero evidentemente deberían de pensar en alejarse, ¿no? Es uno de los mayores problemas que teníamos, alejar a la gente de la zona más peligrosa, porque aquello no paraba y aquello seguía subiendo. Interrumpimos la programación para dar cuenta de los problemas que empiezan a registrarse en algunas zonas de Bilbao. En La Peña tenemos una unidad móvil. ¿Cuál es la situación a esta hora? Aquí en La Peña el agua cae en cascadas hacia la ría, llevándose todo a su paso. A la noche no sé ni si me acosté. Yo no sé. Nos acostamos. Nos acostamos los dos. Nos acostamos. Pero con la radio en marcha. La radio en marcha. Oyendo las noticias que oíamos y cualquiera se dormía. Está advirtiendo a los vecinos de Deusto y el Campo Volantín del riesgo de que el buque consulado de Bilbao impacte contra el puente y pueda provocar un destrozo imprevisible. El barco ha roto amarras a la altura del ayuntamiento. Y la primera contracción, no sé, yo tengo la sensación de que estaba levantada y en la cocina. Y eso fue, no sé si fue a las 12:30, 1, por ahí. Pero el riesgo aún persiste. La pompa del agua es imparable. El barro alcanza ya los primeros pisos de las casas. Me acuerdo que te comenté, uy, no sé si no me estoy poniendo de parto. Calla, calla, calla. Era algún aire, pero no. Ya noté que ese dolor no era de un aire. Y pues eran bastante espacios todavía, pero bueno, pues ya con la mosca tras la oreja. Y pensando todo, a ver si va lento, espero hasta el amanecer, a ver lo que pasa. Pero no, nos levantamos a las 3, 3:30, estábamos levantados los dos. Los dos. Sí, porque ya cada vez era más. ¿Dónde te encuentras? Estoy a bordo de una merlutera que ha partido de Laredo de madrugada. Pero apenas hemos podido avanzar. El problema es cómo dejar a los niños. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos? No sabemos ni qué hacer con nosotros, la verdad. Él va a buscar a los vecinos, cogí la maleta y digo, por si acaso, voy a coger la capa. Pues un poco en plan de abrigo también, que me cubra. Porque con el volumen que tenía, pues tampoco tenía, era verano y no tenía ropa de abrigo para que me tape. Y como estaba lloviendo mucho, también pensé, porque yo en aquella época solía leer mucho una revista que se titulaba Ser Padres. Y allí había leído que en un caso de emergencia, que es lo que tenías que tener en el neceser, y ya mentalmente ya pensé eso también, cogí unas tijeras, el marido llevaba zapatos con cordón. Nos asomamos, recuerdo que nos asomamos al tendedero de la ropa y había dos personas en la calle. Se oían voces. Se oían voces. Se oían voces. Y ya estaba ya con el reloj controlando y cada 5 minutos ya las contracciones. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde vamos? No teníamos teléfono, no teníamos luz, no teníamos nada. Pues que sea lo que Dios quiera. Y salimos de casa. El peaje estaba abierto. Había un señor allí en el peaje, pero estaba abierto. ¿A dónde íbamos? Nos dijo y dijimos, a Bilbao, está cerrado. Que no podéis ir, que no podéis ir. Que tengo que ir, que está la mujer de parto. Que tenemos que ir a Bilbao, que está mi mujer de parto. Todo nervioso. Salimos. ¿Qué vas a hacer? Sales como sales de casa. No tienes conocimiento ni idea a dónde ir. Pues a la buena, nos metimos en la autopista,
dirección Bilbao, y no hubo ni un problema. Pero al llegar justo entre el restop y el surtidor que hay en Boroa, el coche hizo ¡pam! Se paró. Y por mucho que intentes, el coche ni se movió. Bajo del coche, a buscar ayuda, el resto que estaba al lado. Yo me quedé sola en el coche. No recuerdo que estuviera... Quieres que estás un poco angustiada, un poco de angustia, pero a la vez, si llega el último que tengo que parir, pues tengo las tijeras, tengo la capa, tengo el cordón, y si tienen que nacer en el coche y los dos solitos, pues haremos los posibles. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y en esto veo que viene un coche de Bilbao, dirección Durango, salto la mediana, me pongo delante del coche. Se para este, venían 4 personas, 2 archañas y dos de protección civil. Me preguntan qué nos pasa, comentamos que estaba mi mujer de parto y que estaba esto. La quieren coger a mi mujer, la quieren llevar no sabemos a dónde. Bueno, pues sí, recuerdo perfectamente que me dijeron, venga, entra y túmbate en el asiento de atrás y coge la maleta. Y yo sí que les dije, no, yo voy sentada, la maleta lo que queráis, pero mi marido conmigo, que no sabíamos a dónde íbamos a ir. Ni ellos tampoco no sabían, ¿eh? Dónde íbamos a terminar, yo creo que no sabían ni ellos. Y fuimos, y claro que tenía contracciones, aguantando, haciendo las respiraciones y pasándolo mal, pasándolo mal. Llegamos a la maternidad y me vuelven a mirar y dicen, pues sí, estás de parto. Y me ingresan. Y una vez que me ingresaron, ya se marchan ya todos, nos quedamos solos. Y claro, yo quería, pues cuanto antes, yo ya quería ya pues, hacer fuerza, sacar al niño, lo que sea. Bueno, tampoco sabía si era niño o niña, ¿eh? Entonces no te decían. Y pues no me dejaban, no me dejaban. Y quería ir al baño y que no, que aguante, y que aguante un poco, que aguante un poco. Hasta que ya me puse ya mala, no sé si me pega algún grito y todo, y que no puedo aguantar más. Y claro, yo creo que me tuvieron hasta que amaneció un poco. Cuando ya empezó un poco a amanecer y ya es que no podía aguantar más, ya me llevaron al paritorio y les pedí que viniera mi marido. Yo quería que estuviese allí presente. Y no me dejaron tampoco, que no. Y sí recuerdo el tiempo que ella estuvo en el paritorio, lo largo que se te hace esto. Que le oí gritar también. Salió todo bien. Me costó, y claro, todo en vivo. Y dije, pues un poquito de anestesia. Y nada, que no me podían poner, no me pusieron nada. Nació bastante rápido. Y nació, y luego también me tuvieron que coser. Y eso también en vivo, sin anestesia ni nada. Pues como las de Anchiñaco. Como mi madre, seguramente. Y todavía recuerdo cómo olía el niño. Porque como no había agua, pues le limpiarían un poquitín, le pasarían un trapo, no sé. Estaba el pelo y es un poco pegajosillo. Pero era mi niño. Esa noche horrible, la más larga de mi vida, porque querías ponerte en comunicación con todo el mundo y no había líneas de teléfono. La gente no te contestaba. Oíamos por la radio los mensajes que daba todo el mundo y los nuestros también entraban. Y entraban, o sea, oía la familia que estábamos pidiendo nosotros ayuda. Entonces, como no sabían lo que nos pasaba tampoco, querían venir a nuestra casa
pero no podían llegar porque las carreteras estaban rotas. Hubo momentos en los que se elevaron los tonos de voz y Gerardo quería intentar alguna solución así como arriesgada y a la hora de impedírselo pues sí que hubo como una discusión un poco más seria. Gerardo estuvo bastante nervioso. Gerardo, los demás no, pero Gerardo también estaba nervioso y Gerardo quería salir de allí de alguna forma. Y la única fórmula que veía era cruzar la calle Zamascola nadando, pero no había fórmula. Le dije yo, Gerardo, ¿pero qué dices? Tú no eres capaz de cruzar esto. Cuando te tires al agua, te pega un bidón que viene ahí y te deja seco. Mi tío Luis es el hermano gemelo de mi padre y es mi padrino. Yo creo que con el ánimo de tranquilizarme un poco, pues nos estábamos sentados en el suelo y se sentó conmigo y tal, y me dijo, ¿quieres dormir un rato? Y bueno, pues tal, y nos tumbamos los dos y él me abrazó un poco y de hecho me llegué a dormir allí encima del techo de la oficina. Dormir estupendamente, además. Luis se duerme encima de un palo, por ejemplo, que es un dicho, pero no es, para este no es dicho. No. Este se duerme encima de un palo. Sí, sí, sí. Y dormir y roncar, esto te puedo certificar yo. En ese momento escampó, en ese momento no llovía. Hicimos fuego para que nos viese la gente de dónde estábamos, para que alguien nos viniese a sacarnos de allí. O sea, el helicóptero, o la barca, o lo que sea, que sepan dónde estábamos. Pero hubo un momento en que ya se armó ruido en el puente. Y bueno, ya nos acercamos allí. Bueno, allí estaba la gente en el puente y nosotros en el tejado. Primero vinieron con el intento de que nos amarrásemos una soga, nos dejásemos caer al vacío y nos subían. Y eso sí que todos tuvieron claro que no era una opción. Claro, es que era tirarse. Ellos te tiraban desde allí la cuerda, pero tú estabas en otro lado, te amarrabas y había que tirarse al vacío. Pero ¿cómo no vamos a tirar al vacío, muchachos? Pero no, esto no, ni hablar. En el choco mío, ahí estábamos todos, y la mesa, y llamando, y lo que sea, pero con la radio. Con la radio, a ver qué pasaba. Y le dijimos entonces, oye, una escalera larga, si traéis, entonces ya podremos echar la escalera del puente al tejado de la fábrica y pasamos. Y así lo hicimos. Fueron a Renfe, a la estación del tren, cogieron una escalera larga que tenían aquellos allí, lo trajeron entre unos chicos jóvenes y echamos una escalera, echaron del puente aquel al tejado. Había que salir de esto, de la fábrica al puente, con las rodillas en los peldaños. Agarra con la mano a esto y ta. Pues no había mucha distancia, 5 metros, más o menos. Primero yo, luego el chaval. Hombre, era el más pequeño. Y estábamos allí 3 hermanos, que podía haber ocurrido de todo. Ramas, árboles, bidones, leche. Pero bueno, era corto. Y no tenías que mirar al suelo, no tenías que mirar al frente. Y no, se cruzó. Yo recuerdo haber cruzado bastante bien. Cuando ya el chaval salió, es cuando dije, ya ahora ya están todos salvos. Y el chaval me dio ya la alegría de que ya pueden salir. Le dije, y estáis todos, y sí, amante, todos, estamos todos, tío, y me agarró así. Fue un momento, bueno, estupendo. Dijimos, bueno, ahora ya están en tierra, ya está. Ya nos abrazamos todos, todas las mujeres, los hijos y todo, y ya dijimos, ya, ¿qué pasa? Yo lo que pensé, mira, si se lleva al taller, que se lleve, pero el caso es que están vivos todos. Así fue. Yo creo que hasta ese momento no me di cuenta del problema tan grave que habíamos estado pasando. Y ya cuando sales fuera es cuando ves el espectáculo, toda la gente esperándote. Y entonces es cuando te das cuenta de lo que has hecho y de lo que pudo haber ocurrido allí, ¿no? Y nada, llorar. Es lo único.
Bilbao es hija de las aguas. Cuando se fundó Bilbao, en este mismo emplazamiento, en el año 1300, se escogió este lugar porque era el lugar perfecto, el lugar donde se besan el agua del mar, sobre todo en las pleamares, y el agua del río, del gran río mayor de Vizcaya, el Ibaizábal. Hasta aquí es el último lugar hasta el que pueden llegar navegando incluso barcos de alto bordo. Y la razón de ser de Bilbao es su puerto interior, el lugar que acorta más las distancias para el transporte, para los desplazamientos entre el mar y la tierra. La precisión del lugar exacto para fundar Bilbao vino determinada por la existencia de un accidente natural, una gran roca, una peña de color muy claro, un peñasco de caliza blanca que está hoy en día enterrado debajo de la nave principal de la iglesia de San Antón. Este peñasco blanco, en euskera Atz Zuria, es el que ha dado nombre al barrio que rodea y envuelve a San Antón, a este barrio popular de Bilbao, el barrio de Atxuri. Los bilbaínos estaban acostumbrados y habían asumido el riesgo de la inundación cuando decidieron asentarse en este lugar. Incluso cuando decidieron construir los que han sido durante siglos los símbolos de la identidad de Bilbao, que son la ría, el puente de San Antón y la iglesia, crearon un tipo de iglesia muy especial, preparada para asumir el empuje, para resistir el embate de las aguas. San Antón es una iglesia gótica con forma de barco. Tiene una esquina chafranada, una esquina rematada para ser más hidrodinámica, para resistir precisamente el empuje de las aguas. Tiene bordas como los barcos. Este es un lugar excepcional, de oportunidades extraordinarias, y por eso ha crecido Bilbao a través de la historia, pero también de grandes riesgos. Los bilbaínos lo asumieron siempre. Para un hijo de Bilbao como soy yo, un orgullo de ser su alcalde. Y yo creo y tengo la seguridad de que con este pueblo vamos a superar esta situación, vamos a hacer un Bilbao más lógico y desde luego hacerlo sin los fallos terribles del pasado. Son las 8 de la mañana y hoy ya no llueve. Así estaba Euskadi a la mañana siguiente. Este es el casco viejo de Bilbao, el casino de Bermeo, Llodio, y esta, nuestra fábrica. Así pasaron el día los mayores, así lo pasaron los ancianos, y así los niños. Había barro, agua y escombros por todas partes. Así trabajaban los bomberos, así estaban los coches, y así los trenes. Este era el Lehendakari. Egoera izugarria. Hitz batean izugarria da. Izugarrizko egoera aurkitu dugu leku askotan gainean. Hau da, leku tzar bat noski. Jende hoien egoera da dramatikoa. Al día siguiente empecé a conectar con algunos colaboradores y con gente de protección civil para ir conociendo exactamente sobre el terreno qué alcance estaba teniendo las inundaciones, El problema era que resultaba muy difícil verificar los rumores que llegaban. Es decir, que empezamos a vivir unas horas de sobresalto que probablemente ha sido la experiencia más inquietante, más difícil de mi vida. O sea, aquí esto es el desastre total para toda la vida. O sea, de aquí no salimos, ¿eh? Yo lo veo fatal salir de aquí. O sea, porque es que todos los negocios, no han quedado pubs, no han quedado bares, no han quedado tiendas, no han quedado zapaterías, no ha quedado nada. El consultorio de los médicos, es que de aquí, bueno, un desastre.
kalteak dira ikaragarriak, izugarriak, Horre, Errekaldian, hemen Etxebarrin, Masaurin, Gernikan, bai, hanen, Ibarran, Gernikako Ibarran, Bermiokoa da, benetan inpernua, guk gure diputazioa ondatu ingo dugu, horretan sartuko dugu, Bizkaia salbatzeko. El gobierno vasco estima que las pérdidas económicas provocadas por las inundaciones pueden superar los 200.000 millones de pesetas. La Agencia de Meteorología nos indica que el pluviómetro de Sondica registró ayer 500 litros por metro cuadrado. El número de muertos en la comunidad autónoma vasca ha ascendido ya a 25. Todavía hay más de 10 desaparecidos. Se espera que el Lendakari visite las zonas afectadas en las próximas horas. A estas horas podemos afirmar que esta es la mayor catástrofe natural de Euskadi desde 1953. Industria ondatu da, eta mila lanpostu galdu dira. Eta orain erakutsi behar dugu herri bat garela, eta herri gogor bat garela, eta aurrera atera behar dugu gure herria. Eta ni ziur nago aterako dugula. Hay que pensar que quedaron 50.000 trabajadores en ese mismo momento sin poder trabajar porque sus empresas estaban absolutamente inhabilitadas para hacerlo. Eso en una primera evaluación, porque luego los daños en pequeño comercio, en pequeñas empresas familiares, etcétera, pues era incalculable. A mí me impresionó que se una viejecita que tenía una mercería y que además dormía en el sobrepiso y que de repente me decía cuando andaba por aquellos pagos, ¿y ahora dónde me meto yo? ¿Por qué no suben arriba y tengo que ir allá atrás? Sí, ya he visto. Porque atrás ha traído troncos, ha traído de esas bombones que se explotan y mata a todos. Tienen ustedes un consuelo, están todos vivos, ¿no? Están todos vivos. Pero que vamos sin nada, de nada. Ya saldremos adelante, ya saldremos adelante. Nuestra preocupación fue el actuar de inmediato y sobre todo que las ayudas que se establecieran resultaran operativas también con urgencia, porque en estas catástrofes el problema suele ser que se adoptan muchas medidas, muchas ayudas, etcétera, pero que años después a veces no se materializan. Y eso funcionó. Recuerdo que tomamos hasta la cifra simbólica de 100 medidas. Este pueblo demostró que tenía capacidad para levantar cabeza, para recuperarse y para salir. Incluso se consiguió hacer en muchos casos de la necesidad virtud, porque empresas que tuvieron que renovar todo su equipamiento, la renovación que se hizo también pues, en un pequeño comercio, etcétera, pues acabó teniendo pues, una vertiente positiva. Pero, en fin, fueron días angustiosos. Tanoski, tragedia txarrena izan zen, hildakoena. Hogeita hamasei hildakoak hurrengo egunetan jakin genuen suertatu zirela eta hori izan zen tragedia txarrena. Pues nosotros estábamos cercados arriba en un tejado y oímos gritos de una señora que pedía auxilio, que se ahogaba y que no podemos salir porque había como unos 10 metros de agua. Y seguido, pues después a las 4 de la mañana empezó a bajar un poco y hemos salido con agua hasta el pescuezo y la hemos cogido y la hemos sacado de allí. Estaba arrimada en un árbol, subida en un árbol, que la había llevado el agua allí. Los demás miembros, pues no se sabe. Dicen que apareció una señora allá abajo muerta, los demás, pues suponemos que estén aquí debajo, se supone. Ahora tampoco, pues no se sabe. El esfuerzo, sobre todo, fue admirable, el de la población. General batek, estatuko armadaren general batek esan zidan niri laudion. Ni istripu handienetan ibili naiz leku askotan, baina ez dut inoiz ikusi olako espiritu bat. Jendea ondartzen da eta lur jota gelditzen da, baina hemen danak ia alaitasunez lanean jarraitzen dute eta izugarrizko adibide bat eman digute. Somos de Vitoria, venimos de diferentes barrios, ¿no? Y la única
cuestión por la que hemos venido es porque creíamos que en verdad se necesitaba ayuda, entonces se puede venir y cuando se quiera se puede organizar algo. Simplemente hay que cogerse un bocadillo y venir con una pala y aquí estamos todos, sí, a donde nos mandan. La capacidad de respuesta de la gente fue tremenda. Venía mucha gente a decir qué podemos hacer, ¿no? En esos momentos lo que te carecíamos era de máquina y herramienta para poder facilitar a los distintos equipos de trabajo o brigadas que se fueron creando, ¿no? De Navarra hemos venido 7 autobuses. En cada autobús vienen alrededor de 60-65 personas. La gente se portó muy bien. O sea, no tenemos caras de la gente que estuvo allí, pero en aquel momento sí que agradecimos muchísimo la ayuda que nos dieron. Fue una ayuda muy grande. La gente se portó muy bien, porque el que más y que menos acudió. Me acuerdo que compraron un montón de botas y palas y zazadas y demás, y la gente iba al parque de bomberos y cogía herramientas y se iba. O sea, la gente se portó bien. Somos de Vitoria, del grupo ecológico, y hemos venido unas 800 personas para tratar de ayudar a la gente de Llodio a limpiar todo esto, que está hecho una pena. ¿Cómo reaccionó desde la Aitite al más pequeñajo? O sea, nada de a ver si vienen, a ver si... No. Venga, palas, tal, hay que limpiar, esto hay que tirar hacia adelante. Joder, mira, todavía se me pone la... Era algo increíble cómo reaccionó la gente, cómo se echó hacia adelante. Kepa fue y preguntó, ¿verdad? En la Archaña, a ver quiénes habían sido, pues para agradecerles. Y que ellos solo habían hecho cumplir con su deber. Y no hemos sabido quiénes eran. El helicóptero con los suministros llega a las 3. Activar plan de emergencia. Aquí se está descontrolando la situación. Necesitamos refuerzos. Hay que formar un perímetro de seguridad. Que nadie entre a las casas. Hay riesgo de derrumbe. Hemos localizado a la mujer desaparecida y está en buen estado. Repito, mujer desaparecida localizada en buen estado. Corto. Central a todas las unidades. ¿Me reciben? Hay que comunicar a la ciudadanía que el reparto de agua será hoy a las 4 de la tarde. Repito. Si hoy en día caíse la misma cantidad de agua que cayó entonces y además en el mismo periodo de tiempo, evidentemente nos inundamos. Ante el agua no hay nada que hacer, los ríos crecen y el agua sobrepasa, ha pasado en Centro Europa. Ahora, ¿qué haríamos hoy en día? Hoy en día sabríamos que nos íbamos a inundar, sabríamos que se iba a producir la inundación, tendríamos en marcha todo un sistema preventivo dentro del Sistema Vasco de Protección Civil, con muchos recursos en marcha y además, una cosa importante, avisaríamos previamente a la población. Además, la mesa de crisis y de donde se toman las decisiones de actuación tendría información constante de lo que está ocurriendo. Las estaciones hidrológicas y meteorológicas nos permiten saber lo que está ocurriendo, con lo cual podemos enviar los recursos ahí donde se necesitan y podemos prever cómo va a ir evolucionando. Estamos en los depósitos del Archivo Foral de Vizcaya. En concreto, en esta sala se conserva toda la documentación perteneciente al antiguo Archivo Municipal de Bilbao. La memoria histórica de Bilbao resumida en más de 200.000 documentos. Esos documentos permanecieron ocultos, enfangados bajo las aguas y el barro durante la inundación del año 1983 de agosto. Muchos de esos documentos, en realidad, hacen referencia a los episodios más trágicos y más terribles de la historia de Bilbao. Documentos que recuerdan que Bilbao ha estado siempre sometida al embate de las aguas y a la violencia de las aguas. No fue la del año 1983 la inundación más importante de su historia. Si leemos los documentos antiguos, sabemos que en el verano, a fines del verano de 1593, el 22 de septiembre, se produjo un episodio de gota fría que arrasó casi por completo la villa de Bilbao. Yo de la vuelta sí que me acuerdo. Fuimos salir de casa de la tía Conchi y subir a la estación del tren y por las vías. Por las vías del tren. Y había tramos de vías que estaban... había habido desprendimiento de tierra y estaban al aire. Sí. Tuvimos que ir por el monte y salimos hasta Bolueta. Y en Bolueta fue cuando nos encontramos con mi madre, que vino a recogernos. Mi hijo con 11 años tenía el pobre una cara. Vamos, me eché a los brazos
y ya no me importé nada. No sé si fui acompañada en el coche con alguien o fui sola. Yo solo quería llegar para verles a ellos. Cuando llegamos a Archanda fue terrible. El momento más emocionante de todo el tinglado ese que vimos fue ese. Aquello fue acojonante. Ahora mismo están entrando con Goja. Fue acojonante cuando llegamos a Archanda. Mi suegra, mi mujer, oye, todo estaba la cuñada, toda la familia allí. Pues sí, después de todas las peripecias que pasamos, todas las incertidumbres y angustias y miedos y sin saber qué hacer, aquí le tenemos a esta joya, nació Arcaich, este es Arcaich. Bueno. Y pues encantados. Claro, este es un regalo, pues sí, a unos les fue muy mal, porque fue tremendo, pero para nosotros fue muy bueno porque salió todo muy bien. Mi hermana y yo nunca hemos hablado de este tema, nunca. Ahí ha habido una memoria selectiva, sobre todo, ya digo, por parte de mi hermana, ¿no? Pues que además ni quiere. No. Y a mí pues no me importa, no. Nosotros, toda la familia, celebramos el día 27 de agosto, solemos ir a comer todos juntos, celebramos el día de todos los años, de las inundaciones. Así suena la lluvia hoy en día. Este fue el Lendakari, y este también, y este. Este es el Lendakari ahora. Esta es Bilbao, esta Donosti, y esta Gasteiz. Así es el metro, y así los teléfonos. Pero nos sigue gustando este queso. Y el fútbol, la pelota, el ciclismo y el remo. La sidra, el chacolí, las alubias, el mus, las anchoas, el bonito. Esta es mi familia. Y esta es Euskadi el 26 de agosto de 2013.